Todo el que esté aburrido, diga amén. Bueno, gloria a Dios. Todo el que esté aburrido, diga amén. Bueno, gloria a Dios. Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón a Ritmon. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te pedimos que nos libres de ser parte de la congregación de los hipócritas que usan tu santo nombre para pecar y para enseñar a pecar, y no contentos con que se van a perder ellos, quieren también que se pierdan otros. Por lo tanto, te pedimos que nos libres de los hipócritas en el nombre de Jesús. Amén. Oh no, hermanos, es decir, este pastor y estos líderes religiosos esta vez sí la sacaron del estadio. Esto está tremendo, hermanos. Está de hiper mega recontra plop, porque vamos a exponer a estas señales bizarras que hacen estos pastores, que parece que sus feligreses no alcanzan a detectar cuando ellos están ahí con ellos. Señales que para aquellos que estamos entrenados en exponer la apostasía de estos falsos líderes religiosos no se nos escapan, y nosotros los vamos a exponer por andar usando el santo nombre de Dios en vano, y a ver si de una vez por todas unen a la iglesia y al Estado y decretan la marca de la bestia para ver si Jesús ya viene pronto. Entonces nosotros examinamos esta señal de este pastor, es de locos, y miramos lo que está ocurriendo con el cristianismo. Estos líderes religiosos tergiversan y pervierten la palabra de Dios, y no contentos con eso, llaman satánico a aquel que predica la verdad. Es decir, por lo menos prediquen y no estén diciendo que el otro es satánico, porque ahí sí se pasaron de la raya. Y es que estas personas, además de que andan eliminando versículos de la Biblia escuetamente, porque te lo dicen en plena cara, que usan Biblias como las nuevas versiones internacionales, nuevo lenguaje, nueva traducción, que son Biblias a las que le han eliminado hasta 400 versículos de la Biblia. Y con esas Biblias predican a las personas. Entonces, ¿quiénes son los satánicos? Por supuesto que aquel que le elimina versículos a la Biblia es satánico. Es que no se necesita ni probar que la Biblia NBI es impresa por una empresa endemoniada del masón Rupert Murdoch, que es quien también imprime la Biblia satánica. Ni siquiera hace falta decir eso, porque es apenas obvio que aquel que usa una Biblia a la que le han eliminado 400 versículos para predicar doctrina, evidentemente es satánico si lo hace soberbiamente, porque hay personas que están honestamente engañadas. Pero si tú vienes con esa soberbia a pararte y a denunciar o a apuntar con el dedo a personas que te tratan de sacar del error, y tú vas y les dices que son criatura del demonio, que son hijos de Satanás, cuando tú le estás eliminando versículos a la Biblia, porque usas esas Biblias a las que le eliminaron más de 400 versículos, por favor, no seas cínico. Entonces, hermanos, si tú quieres tener salvación, no puedes usar estas Biblias, nuevas versiones, esto, nueva versión, aquello, nuevo lenguaje. Es decir, una cosa es que la leas de vez en cuando, porque es verdad que algunos versículos se facilita entenderlos, pero hay que tener supremo cuidado, porque muchos otros están cambiados. Entonces, cuando tú lees un versículo que se facilita entender, luego caes en el error de leer un versículo y aprendértelo que está cambiado. Entonces, no es cualquiera el que debe leer esa Biblia. Si tú vas a leer la Biblia Nueva Versión Internacional es porque tienes un profundo conocimiento de las Biblias verdaderas. Pero si tú no tienes conocimiento de las Biblias verdaderas, ni se te ocurra leer una Biblia Nueva Versión Internacional Nuevo Lenguaje. Entonces, si tú quieres tener salvación, usa siempre la Biblia Reina Valera y la Biblia Jubileo 2000. Esas dos Biblias puedes compararlas versículo a versículo. En donde hay en alguna algún pequeño errorcillo, en la otra no lo hay. Y eso te va a ayudar mucho. Pero cuando nosotros vemos a estos curas y pastores parados en la soberbia, dispuestos a engañar a las ovejas de Dios, y usando su santa palabra para inducir al pecado a esas ovejas, hoy los vamos a exponer, los vamos a revelar. Miremos este pastor de esta iglesia MSA. Hermanos, esto es de locos. Este señor se sacó el premio gordo a la apostasía. Cada vez que pronunció el nombre de Satanás en su prédica hizo la señal masónica del 666. Es de locos. Recontraplop. Luego dice, criatura de Satanás, y hace la señal del 666. Y ahí está la foto. Y ya no puede borrar el video porque ya le tomamos la foto. Con sus propias palabras, es juzgado, como dijo nuestro Señor Jesús. Luego, como si fuera poco, se las arregla para hacer coincidir esa señal cabalística masónica del 666 que hace con la mano para que coincida con su ojo, lo cual es altamente satanista. Y fuera de eso, no lo hace una sola vez, sino que lo hace 2 veces. Y fuera de eso, cada vez que lo hace, pronuncia el nombre de Satanás. No, hermanos, es decir, esto se pasó de la raya ya. Es de locos, es que se cumple al pie de la letra lo que dice el Apocalipsis. Babilonia se volvió cueva de demonios y de toda ave impura y aborrecible. Es de locos. Es decir, tienes que reflexionar muchísimo sobre lo que está pasando en las iglesias cristianas, porque se pasaron ya de la raya, hermanos. Se volaron la tapa. Entonces, miremos esto.
El cristiano entró a una iglesia a aprender de Dios y luego no se dio cuenta que su pastor estaba poseído por el demonio. El pobre ignorante pensó que los pastores estaban blindados contra la posesión demoníaca. ¿Ah, sí? El hombre común fue a buscar la verdad en una iglesia y el pastor le enseñó 1000 mentiras. Plop. Enseñan que el día de reposo fue cambiado del sábado al domingo y luego llegan al punto de decir que eso lo hizo Jesús y que lo hicieron los apóstoles, cuando la verdad fue que quien lo hizo fue el emperador Constantino en el año 321 después de Cristo. Y otro de los grandes exponentes de este engaño cabalista masónico es el cura Luis del Toro, el cual también declara esta gran mentira de que el día de reposo fue cambiado del sábado al domingo. Y es que, hermanos, hay que entender el tiempo en el que estamos viviendo. El Estado puede tomar a un hombre y lo puede declarar mujer, porque le pareció. Asimismo, hoy, la iglesia agarró el día domingo y dijo que ahora es sábado, y que es en el día domingo que debemos hacer nuestro sábado. ¿Ah? ¿Quién entiende eso? Es decir, si tú puedes entender que un hombre es mujer, entonces tal vez entenderás que el domingo ahora es sábado. Pero yo no entiendo que un hombre sea mujer de repente, y por tanto tampoco entiendo que de repente el domingo se haya convertido en sábado. El sábado sigue siendo sábado, así como el hombre seguirá siendo hombre, por más falda que le pongan. Asimismo el domingo seguirá siendo domingo. El sábado es el día de reposo, y el domingo seguirá siendo un día común de trabajo. Plop. Entonces, no es por nada, pero hemos llegado a ser la generación más atembada que haya pisado la faz de la tierra. Luego el curita hace la señal del ojo Illuminati con su lupa. ¡Ay, qué lindo!, dijo el hombre común. Mira, el curita le está echando la lupa a la Biblia. Está chistoso el curita porque ahí se la puso en el ojo. Es un símbolo masónico cabalista del ojo de Horus. El cura se pone la lupa en el ojo porque es una señal masónica. Porque ¿acaso ya no es bien sabido por todo el mundo, menos por los católicos, que la Iglesia Católica controla la secta de la masonería y que la Iglesia Católica es la madre de todas las sectas, del Opus Dei, la Sociedad del Yunque, Caballeros de Malta, Templarios, Hospitalarios, etcétera, etcétera? Plop. Pero además, hermanos, en todo caso, oremos por Luis del Toro, por este pastor, por los masones, por todos los curas y pastores endemoniados, para que se arrepienta alguno de ellos. Y si no se quieren arrepentir, por lo menos para que sus familias no se pierdan. Tal vez dejen de predicar la palabra, háganse a un lado, a ver si alguno de sus familiares tal vez se pueda salvar. Porque nosotros jamás los llamaremos a ellos criaturas del demonio ni hijos de Satanás, como hizo este pastor con una de sus feligreses, que le escribió por un chat y parece que lo enfureció enloquecidamente. Lamentable, hermanos. Es increíble lo que se está viendo hoy en día en las iglesias cristianas. Por nuestra parte, nosotros no pagamos con la misma moneda. Donde ellos nos maldicen, nosotros los bendecimos. Porque aún hay tiempo para que se arrepientan. Y no lo decimos de forma hipócrita, como hacen ellos, que insultan y luego dicen, ay, ojalá se salve. No, lo decimos de verdad. Ojalá se arrepientan. Y lo que decimos no son insultos. Lo que estamos diciendo, lo estamos mostrando con pruebas. Nosotros damos prueba verídica porque ahí está la foto. Y como dijo el cura, si tiene 4 patas y es orejón es porque es burro. Entonces nosotros, hermanos, estamos dando advertencia. También la advertencia es para ti. Porque si tú andabas de quejetas, diciendo que Dios nunca te advierte nada y que Dios no hace nada por ti, pues Dios ha venido a advertirte de lo que está ocurriendo con estas iglesias cristianas, para que no te engañen, porque te diré que facilito te engañarán y serás condenado al lago de fuego. Facilito. Pero bueno, ahora vas a ver todos los engaños que predica este pastor y todo lo que hace la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque es un gran negocio, son dueños de más de 240,000 universidades en todo el mundo. Y los pastores evangélicos son senadores, son congresistas, manejan el presupuesto de las naciones, es decir, son poderosísimos. Por supuesto que hay mucho poder económico en juego y ellos no quieren que su fortín electoral de un momento a otro se desplome, hermanos. Así que es evidente. Estos pastores ganan sueldos inmorales en los gobiernos y ganan hasta 50 veces lo que gana el hombre común. Entonces hay mucho en juego. Y ellos jamás te van a reconocer la gran mentira en la que han metido al mundo cristiano. La mentira de que el domingo es el 7º día. Y ellos se inventaron este engaño. Y ahora tienen esta papa caliente en sus manos. Porque la palabra de Dios es clara en que el 7º día es el sábado. Entonces ahora andan buscando cualquier medio para hacerle creer a las personas que ahora el domingo es el sábado. Así como hoy también nos quieren creer que un hombre puede ser mujer. Es así como está el mundo. Estamos al revés. Todo está patas para arriba, es de locos. ¿Tú estás esperando que esto caiga más? No, es que ya llegamos al límite. Entonces estos masones del cristianismo pretenden usar la Biblia para hacerte creer que el sábado no es ya el día de reposo. Y para eso, este pastor sobre todo usa una Biblia falsa, que además eso es impresionante, porque él declara que la verdadera Biblia es la Biblia NBI o Nuevo Lenguaje, que es una Biblia falsa. Y nosotros ya vimos la terrible maldición que le puede caer a una persona por andar jurando sobre una Biblia falsa. Y si tú todavía no sabes nada, ve y mírate en mi canal mi video sobre Joe Biden y cómo él se posicionó
jurando sobre una Biblia falsa. También les recuerdo que hice ya un video con 30 refutaciones al dogma católico del reposo en domingo. Sí, 30 refutaciones bíblicas al reposo en domingo. Pero parece que eso no es suficiente. Y bueno, este pastor en este video usa 3 o 4 refutaciones al reposo en sábado. Solo 3 o 4. Y todas se las voy a desbaratar con la Biblia verdadera, las cuales son palabra de Dios. No como dice este pastor, porque él lo dice al revés. Para él la Biblia NBI es palabra de Dios, pero la Biblia Reina Valera es falsa. Plop. Es de locos. Si tú, querido hermano, asistes a esta iglesia o a cualquiera donde se prediquen estas locuras, agarra a tu mujer y tus hijos y huye por tu vida. Sal de Sodoma, amigo. ¿Acaso estás ciego que no puedes ver el simbolismo satánico que te hacen en tu propia cara? Pero a nosotros no nos engañan ya porque lo hemos venido estudiando. Esta simbología masónica ocultista que desde hace mucho tiempo vienen haciendo estos líderes religiosos ya ha sido expuesta. Y nosotros no podemos decir que estos curas y pastores pertenezcan a una logia masónica secreta porque no los seguimos a todas partes, pero lo que sí podemos ver es que hacen señales que son masónicas y ocultistas. Y eso lo podemos ver porque lo hacen en sus videos. Así que es en eso en lo que nos basamos. Y por supuesto en las mentiras que dicen usando la Biblia. Entonces, este pastor empieza usando Hechos capítulo 15 versículo 20 para supuestamente probar que ya no hay que guardar el día de reposo. Entonces, como ustedes saben, en Hechos capítulo 15 se formó como que una controversia. Y para eso se reunieron los apóstoles en un concilio, para decidir entonces qué debían hacer o seguir los cristianos gentiles. Y entonces, la conclusión de esa controversia la leemos en el versículo 20. Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de lo ahogado y de sangre. Entonces, este pastor dice, ya fue. Como podemos ver, lo único que hay que hacer para el cristiano es abstenerse de lo contaminado de ídolos, de fornicación, de lo ahogado y de sangre. Y listo, estamos salvados todos. Según entonces esa lógica del pastor, el cristiano entonces puede robar, puede matar, puede adulterar, puede codiciar la mujer del prójimo, porque nada de eso fue incluido en la conclusión a la que llegan los apóstoles en ese capítulo de Hechos 15. Entonces, nosotros ya podemos entender por qué el mundo está tan degenerado. Porque es que estos pastores llegan a tal punto para sostener su mentira del reposo en domingo que están dispuestos a hacerle creer al cristiano que puede pisotear toda la ley de Dios siempre y cuando ellos puedan sostener esta mentira de que el sábado ya no es el día de reposo. Entonces el cristiano sale de la iglesia pensando que puede robar. Porque el pastor declara que para ser buen cristiano lo único que hay que hacer es no contaminarse con los ídolos, abstenerse de fornicación, de lo ahogado y de sangre. Entonces el cristiano puede robar, puede matar, puede codiciar. Es evidente entonces hasta para un niño que aquí se está sacando de contexto la Biblia. Y este pastor te dice que porque no se menciona el sábado en esa conclusión a la que llegan los apóstoles, entonces ya el sábado no se debe guardar como día de reposo. Pero lo más increíble de todo, hermanos, es que resulta que en el versículo siguiente, que por supuesto el pastor no menciona, en ese versículo sí se menciona el sábado como día de reposo. Por supuesto, ¿verdad? Es que de eso se trata todo. Ellos solo te muestran los versículos que les convienen a sus mentiras. Por eso es que no quieren que la Biblia sea predicada libremente. Y por eso es que YouTube bloquea mis videos. Entonces, leamos el siguiente versículo en Hechos 15, versículo 21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Plop. Es decir, hermanos, esta sería la ocasión perfecta para que los apóstoles dijeran, y bueno, hermanos, pues eso ya cambió. Ahora ya no es el sábado, ahora es el domingo. O sí, hermanos, pero ahora Jesús resucitó en domingo, entonces ya no vamos a reposar en sábado, ahora vamos a reposar en domingo. Pero no, al contrario, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Después de que el apóstol declara que el día de reposo es para ir a la iglesia en sábado, miremos entonces qué es lo que dice el siguiente versículo, en Hechos capítulo 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, enviar varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Escuchaste bien? Después de que el apóstol declara que Moisés es predicado todos los sábados, pues entonces les pareció bien que la palabra siguiera siendo predicada. Es decir, no hubo nada que objetar. Está claro, ¿verdad? Porque de otra manera el apóstol hubiera dicho, pero hay algo aquí que está mal, hermanos. No dijo que algo está mal. Dijo, entonces nos pareció bien. Para colmo de males, ¿a quién escogen para predicarle
a todas las iglesias gentiles, al apóstol Pablo, fariseo de fariseos. Ok, ¿qué dijo el apóstol Pablo sobre el día de reposo en sábado? Porque tal vez el apóstol Pablo dijo, bueno, hermanos, ahora al pueblo de Dios le resta vivir en un dominguismo. Porque sí, porque los apóstoles de la iglesia se reunieron en un concilio y yo estuve en ese concilio y ahora pues es lo que se debe hacer. Pero resulta que no fue así, hermanos. Entonces estos líderes religiosos se inventan cosas, sacan versículos fuera de contexto, es de locos. Y cuando nosotros miramos el contexto del capítulo 15 y exactamente qué es lo que se está debatiendo en ese capítulo y en ese concilio, leemos en el principio, en el versículo 1 al 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Entonces, está más que claro cuál es el problema que se suscitó. El problema era que alguien estaba diciendo, o varios judíos decían, que a menos que la persona se circuncide no será salva. Ese era el problema que estaba en discusión. No era el sábado como día de reposo, ¿ok? Es increíble. Entonces, además de todo, el apóstol Pablo estaba en ese concilio. Así que, por supuesto que él debió haber aclarado eso en alguna de sus otras cartas. Miren, hermanos, olvídense del sábado, ahora vamos a reposar en domingo. Pero miremos qué es lo que el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo no refuta para nada el día sábado como día de reposo. En lo absoluto. Ahora, esto se hace evidente. Esto es apenas obvio cuando leemos el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Porque si el cristiano guarda una ley que dice no robarás, porque esa ley está en los 10 mandamientos, entonces no puede guardar solamente el 5º mandamiento y dejar por fuera los otros 9 mandamientos. Y si tú guardas el 5º mandamiento, no puedes dejar por fuera el 4º mandamiento. No puedes tampoco guardar 9 mandamientos y dejar por fuera un mandamiento. Porque está escrito en Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Esto ocurre hasta en la vida real. Tú puedes guardar todas las leyes de tránsito, pero si tú te vuelas un semáforo y el policía te ve, pues te va a castigar. Y tú no le puedes decir, pero policía, es que yo guardo toda la ley y solamente no guardé ese punto de la ley. No, tienes que guardar toda la ley. Y todas las personas, cuando están en su ciudad, dan prueba de que entienden muy bien eso y guardan todas las leyes de tránsito, porque de otra manera algo malo les va a ocurrir. Y así cuando tú robas, tú sabes muy bien que estás violando la ley. Y es claro que así tú hubieras guardado todas las otras leyes, te vas a perder por haber robado y por haberte quedado con lo robado y no haberlo devuelto. De esta misma manera, si tú violas el sábado, que es un punto de la ley, tampoco vas a ser salvado porque guardaste el resto de los puntos de la ley, sino que vas a ser condenado por violar ese punto de la ley. Por lo cual leemos en el versículo 24 de Hechos capítulo 15. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Entonces nosotros aquí miramos algo. El apóstol ahora se refiere no solo a circuncidarse, sino a guardar la ley. Y nos preguntamos, ¿qué significa ese término guardar la ley? Porque no puede hacer jamás referencia a los 10 mandamientos. Porque si nosotros ahora podemos robar, entonces yo no sé a qué vino Jesús a este mundo. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es obvio que quien vino a robar es el demonio, por lo que no puede ser posible que los cristianos ahora podamos robar. Entonces, si el mandamiento dice no robarás, y ese mandamiento es parte de la ley, es evidente que el apóstol que participó de ese concilio no puede referirse a los 10 mandamientos, es evidente. Él cuando habla de la ley, se está refiriendo a otra cosa. No se está refiriendo a los 10 mandamientos, porque si así fuera, pues todo el cristianismo se cayera a pedazos, porque entonces todos tendríamos licencia para robar, y todos seríamos demonios, porque según Jesús, el demonio vino a robar. Y por otro lado, tampoco puede el apóstol referirse a la ley levítica, porque eso es precisamente lo que él ordena guardar, cuando él habla de no comer animales sacrificados a ídolos, no comer animales estrangulados, o comer sangre, pues eso hace referencia a la ley de Moisés. En este caso, tú no puedes permitir que tu pastor defina, por ejemplo, qué es comer sangre como usualmente hacen estos pastores. Sí, mira, comer sangre es ir y comprarte un chorizo en la carnicería. No, tú no puedes permitir que esta gente defina conceptos de la Biblia. Es la misma Biblia
la que define estos conceptos. Para eso tienes que irte al Viejo Testamento. Ahí podrás estudiar qué es lo que significa comer sangre según la ley y por qué no debes comerla y, por supuesto, de qué alimentos tienes que abstenerte porque tienen sangre. Entonces no es tu pastor el que dice qué es lo que contiene sangre, es la Biblia. Por tanto, estamos mirando que cuando el apóstol dice que no deben guardar la ley, no puede referirse ni a la ley levítica ni a los 10 mandamientos. Entonces, ¿a qué se refieren los apóstoles? De nuevo, ya lo leímos. Se refieren a la circuncisión, porque desde el principio del capítulo lo dicen. Algunos decían que para salvarse era necesario circuncidarse, y eso era parte de la ley. Entonces, es a esa ley a la que se refiere el apóstol, porque habían personas que decían que para ser salvo había que guardar la ley de la circuncisión. ¿Ok? Entonces, ya vemos que ese es el tema de discusión de este concilio. Todos los judíos venían circuncidándose de generación en generación, porque eso era parte del pacto que Dios había hecho con Abraham. Sin embargo, los fariseos pervirtieron ese pacto como hace el hombre generalmente, y pensaban que ya ellos eran hijos de Abraham nada más porque se habían circuncidado un pedazo de carne. Así que es claro entonces que la ley de Dios, los 10 mandamientos y la ley de Levítico no está en discusión en ese concilio de los apóstoles. Al contrario, está ratificada. Esta ley sigue siendo aún válida. Ellos la ratifican. Te están diciendo que no puedes comer todo lo que se antoje. Y que si tú quieres saber qué puedes y qué no puedes comer, tienes que irte al libro de Levíticos a estudiarlo. Entonces, hemos probado que de lo único que te están liberando los apóstoles a los cristianos, y a ti si tú eres gentil, es de la circuncisión física, que era antes realizada por los israelitas. De resto, toda la ley sigue válida, incluyendo el día de reposo y la ley de Levítico. Por supuesto, que aquello que tiene que ver con el sacrificio de becerros en el templo judío no puede seguir válido, porque ya tenemos a un cordero en el cielo que dio su vida por nosotros. Si vamos a sacrificar algún cordero, pues ya Jesús se sacrificó por nosotros. Así que esa parte de la ley debemos cumplirla espiritualmente. Pero miramos entonces cómo este pastor hace este chiste grotesco diciendo que quien esté aburrido diga amén. Todo el que esté aburrido diga amén. Bueno, gloria a Dios. Es de locos. Es decir, ¿cómo puedes decir un chiste de esos tan brutal? ¿Acaso no tienes ningún tipo de respeto por la palabra de Dios? ¿Hasta dónde van a llegar estas personas con su apostasía? Es que literalmente queda confirmado que esas señales que hace con las manos no son casualidad. Y es lamentable que sus feligreses se rían y lo aplaudan. Es de locos. ¿Hasta dónde están llegando ustedes, apóstatas? Luego, se va este pastor para Romanos 14, el capítulo de la Biblia preferido para sacar todo fuera de contexto y para calumniar al apóstol Pablo, quien ya vimos que ratifica la ley de Levítico y ratifica el reposar en sábado. Sin embargo, todos estos pastores usan Romanos 14 para hacer ver al apóstol Pablo como que él está aboliendo toda la ley de Levítico, toda la ley de la Torá y aún los 10 mandamientos. Leamos en Romanos capítulo 14 versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Este es el primer versículo que usa este pastor para empezar a tergiversar este capítulo de la Biblia, diciendo entonces que aquel que se abstiene de ciertos alimentos, como te lo exige la ley, ese es el débil en la fe. Plop. Entonces, ¿acaso nosotros no acabamos de leer que Pablo estaba reunido con los apóstoles en Hechos capítulo 15 y que el resultado de ese concilio fue precisamente abstenerse de ciertos alimentos? Leámoslo de nuevo en Hechos capítulo 15 versículo 20. Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de lo ahogado y de sangre. Entonces, lo estamos leyendo, hermanos. Los apóstoles te están mandando a abstenerte de ciertos alimentos. Y si nosotros vamos a llamar débil en la fe a aquel que se abstiene de ciertos alimentos, entonces los apóstoles y el apóstol Pablo son débiles en la fe. Es tremendo. Nosotros entonces tenemos que recordar que esta gente siempre saca fuera de contexto los versículos. Empecemos desde el principio, en Romanos 14, y leamos desde el primer versículo. Al enfermo en la fe sobrellevad, pero no hasta discernimientos dudosos. Y vamos a ver también en este caso la gran diferencia que hay entre la Biblia verdadera, Biblia Jubileo 2000, versus la Biblia falsa, Nueva Versión Internacional. Leamos en Romanos capítulo 14, versículo 1. Y reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Miremos esta tremenda diferencia, hermanos, en una traducción de un pequeño versículo. En la Biblia Jubileo 2000 se te está pidiendo que toleres al hermano débil en la fe, pero se te advierte que no hasta discernimientos dudosos. Mientras que en la Biblia NBI manipulada se te pide que recibas al débil o enfermo en la fe y que no entres en discusiones con él. Entonces la gran pregunta es, ¿quién es una persona enferma en la fe o débil en la fe? Porque para este pastor, los apóstoles y el apóstol Pablo son débiles y enfermos en la fe, porque ellos son los que nos están mandando a abstenernos de sangre, de lo sacrificado a ídolos y de lo ahogado. Pero como ya vimos, los apóstoles te mandan a obedecer los mandamientos de Dios y toda la ley de la Torá, porque así debe ser.
Entonces es evidente que el enfermo en la fe es quien no obedece los mandamientos de Dios y la ley de Levítico y de la Torá. Por ejemplo, alguien que no guarda el sábado como día de reposo, ese es un débil en la fe. O por ejemplo, alguien que come cerdo, ese es un débil en la fe. O por ejemplo, alguien que come carne con sangre, ese es un débil en la fe. Luego leemos en Romanos capítulo 14, versículo 2. Ahora sí, porque alguno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro enfermo come legumbres. Ojo, es evidente que alguien puede comer verduras, pero aún ser débil en la fe. ¿Por qué? Por ejemplo, tú comes verduras, pero aún violas el sábado como día de reposo. Asimismo, por ejemplo, puede ser que alguien guarde el sábado, pero come carne de cerdo. Entonces, hay uno que come de todo y hay otro que come solo legumbres. Entonces, eso no quiere decir que el que coma algo es más que el otro, porque ambos pueden ser débiles en la fe. No necesariamente el alimento te hace fuerte en la fe. Lo que te hace fuerte en la fe es guardar toda la ley, porque ya vimos que si violas un punto de la ley, es como si violaras toda la ley. Entonces, una persona no puede imponerse sobre otra nada más porque come ciertos alimentos, sino que tienes que ser fuerte en la fe, es decir, guardar toda la ley. Y si estás ante alguien que es débil en la fe, es decir, que no guarda toda la ley, pues debes tratar de sobrellevarlo para que finalmente esa persona se haga fuerte en la fe, pero no hasta discernimientos dudosos, no hasta el punto en que el débil en la fe es el que te va a enseñar a ti que eres fuerte en la fe, y finalmente tú terminarías siendo débil en la fe. Es decir, que tú lo que debes hacer es fortalecer al otro que es débil, y no el que es débil debilitarte a ti. El apóstol Pablo hace esta analogía de lo que se hace con una persona enferma, a la cual tú la cuidas hasta que se fortalezca. Eso no quiere decir que tú tienes que mantener al enfermo siempre enfermo, o que tú te conviertas en enfermo al igual que el enfermo. Entonces, hermanos, jamás puede pensarse que está bien ser débil en la fe, como es lo que este pastor trata de hacerte pensar. Que tú, por violar la ley, entonces estás bien, porque comes lo que te da la gana, porque no guardas el día de reposo. Y entonces tú piensas que estás bien, pero en realidad eres débil en la fe. Este pastor te está debilitando, te mantiene enfermo y no quiere jamás que te levantes de la cama. ¿Por qué? Porque es el negocio, hermanos. Es lo mismo que pasa con los hospitales. Ellos no quieren que tú te sanes, te quieren siempre enfermo. Es de locos. Entonces, hermanos, y para probar lo que les estoy diciendo, porque no falta, te voy a dar una prueba rotunda de esto que te estoy diciendo. Si nosotros vamos a tolerar la idea de que aquel que se abstiene de comer carne, por ejemplo, es el débil en la fe, o aquel que guarda el sábado, por ejemplo, es el débil en la fe, nosotros tenemos que mirar a Jesús. Jesús es ejemplo de fortaleza en la fe. ¿Y cómo hizo Jesús en vida? Él guardó toda la ley. Es decir, Jesús es ejemplo viviente de ser fuerte en la fe porque Él obedeció toda la ley. La fe de Jesús fue la fe más impresionante que ningún ser humano haya tenido jamás. Entonces, Jesús es tu ejemplo de fortaleza en la fe. Y por tanto, si tú quieres ser fuerte en la fe, tienes que ser como Jesús. Y si tú quieres ser débil en la fe, pues ya tú puedes ver lo que están haciendo estos pastores. Se arman un asado de cerdo, comen camarones, viven una vida lujuriosa, claro. Hermanos, es que ellos no viven como Jesús porque odian a Jesús. Por eso es que son congresistas, hermanos. ¿Entienden? Ahora, estos pastores de la mentira pretenden enseñarte, contradiciéndose ellos mismos, que el que guarda la ley de Dios, el que guarda el sábado y el que se abstiene de comer sangre con la carne animal, ese es el débil en la fe. Cuando resulta que ese es el que está obedeciendo la ley. Ese trata de imitar a Jesucristo. Trata de imitar a los apóstoles. Y por supuesto, si tú vas a decir que el que se abstiene de alimentos es débil en la fe, entonces los apóstoles son débiles en la fe. Leamos en Hechos, capítulo 10, versículo 14. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Entonces Pedro se abstenía de comer carne con sangre, de lo ahogado y de lo sacrificado a ídolos. Y, según este pastor, Pedro entonces tendría que ser débil en la fe, porque Pedro se abstenía de comer lo inmundo. ¿Y por qué? Porque eso no es alimento. Entonces, cuando tú ves que estos pastores te dicen, sí, mira, Jesús dijo que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Entonces cómete tu carne de cerdo, porque todo eso va a la letrina. Pero ve y dile a esos pastores que se coman una culebra, y te dirán que no, porque ellos saben muy bien qué es un animal inmundo. Ellos lo saben. Entonces, ellos dan testimonio de que tienen discernimiento, que pueden hacer diferencia, y que están sacando fuera de contexto las palabras de Jesús. Cuando Jesús te dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, se refiere a que el pecado se origina en la mente. Y que tú, desde el momento en que vas a pedir el pernil de cerdo al supermercado, pues ya violaste la ley. Porque finalmente es apenas obvio que lo que sigue es que te lo vas a comer. Entonces el pecado se originó ¿cuándo? Cuando lo pensaste y cuando lo hablaste. Y luego, lo otro es una consecuencia de algo que ya está decidido.
Luego este pastor se salta a Colosenses capítulo 2 versículo 16, sacando de contexto todo el capítulo de Colosenses 2, el cual toca un tema muy distinto al de Romanos 14. Es impresionante, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de las tradiciones de las fiestas hebreas. Y te está explicando el por qué ya no debemos celebrar estas fiestas hebreas. Y por esto declara en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Por tanto nadie nos juzgue en comida o bebida, en parte de días de fiesta o de luna nueva o de sábados. Y ahí este pastor dice, mira, ya no tienes que guardar el sábado. Porque dice nadie nos juzgue, pero está sacando el versículo fuera de contexto, es de locos. Leamos en el versículo 8 del mismo capítulo. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según el Cristo. Entonces la advertencia que te empieza a hacer el apóstol Pablo es clara. Que nadie venga a imponerte tradiciones de hombres. Por supuesto, el sábado como día de reposo jamás puede verse como una tradición de hombres, desde que el Señor lo declaró santo al inicio de la creación. Por lo cual es evidente que Colosenses 2:16 no puede referirse al sábado como día de reposo, sino que se refiere a fiestas de luna nueva. Fiestas que el Señor, Padre Santo, instauró para el pueblo hebreo, pero que luego el pueblo hebreo las tergiversó y las convirtió en tradiciones. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primeras frutas, todo esto, que es donde se come y bebe, fueron usadas como tradiciones sin sentido, que perdieron el sentido espiritual para el que fueron creadas. Y por tanto, el apóstol Pablo te dice, mira, olvídate de eso, de comer y beber y de celebrar ciertos días de acuerdo a las tradiciones, porque eso no viene de Dios. Por supuesto, a Dios no le interesa esta celebración hipócrita de la que están muy acostumbrados estos líderes religiosos, pero no hay arrepentimiento. Y es por esto que luego el apóstol declara en Colosenses capítulo 2 versículo 17, lo cual es la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es del Cristo. Así que estas fiestas de la Pascua, panes sin levadura, todas tienen el objetivo de llevarte a Jesucristo, para que tú aprendas a vivir como Jesucristo. Entonces finalmente de nada te sirve practicar estas fiestas en comida o bebida si tú no estás llevando tu vida igual que la llevó Jesús, es decir, en obediencia a la ley. Por esto vemos entonces que el verdadero cristianismo es guardar la ley. El que guarda la ley es el que tiene la verdadera fe. El apóstol Pablo por eso te pide, olvídate de estos ritos de comer y beber y de estos días festivos. Nada de eso tiene sentido si no miras a Jesucristo. Entonces, hermanos, miremos que este versículo de Colosenses 2:16 no está aboliendo el sábado, al contrario. Te está hablando es de las fiestas hebreas. Te está diciendo, no practiques tradiciones sin sentido si luego tú estás violando la ley. Entonces te está llevando a Jesucristo para que tú te comportes como Jesús. Y Jesús guardó el sábado como día de reposo. Entonces es bastante irónico que un pastor trate de usar este versículo para hacerte creer que ya no hay que guardar el sábado y que ahora hay que guardar el domingo, cuando precisamente el domingo es una tradición de hombres. Esto nada tiene que ver con la Biblia, fue un invento humano. Y el apóstol Pablo lo primero que te dice en esta carta es que no sigas tradiciones de hombre. Es tremendo. Y luego este pastor se salta a el capítulo 9 de Hebreos, donde el apóstol Pablo está hablando de un tema totalmente distinto al de Romanos 14 y al de Colosenses capítulo 2. Y ahora aquí el apóstol Pablo en Hebreos 9 te habla de lo que se hacía en el templo hebreo y sus ceremonias que tampoco tienen ya sentido, porque ahora Jesús está oficiando en el templo celestial. Leamos entonces cómo este pastor pretende hacerte creer que puedes comer y beber lo que quieras, porque según en Hebreos 9 y 10 te dice que así debes hacer. Leamos, no se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Es tremendo, miremos cómo esta falsa versión de la Biblia, NBI, se presta para sacar este versículo fuera de contexto de una manera impresionante, porque si leemos este mismo versículo en la Biblia Jubileo 2000, dice, sino en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Y ahora en esta versión vemos que se nos dice más claramente que estamos hablando de ritos en el templo y que no se nos está dando una orden de qué debemos comer o beber, sino que se está hablando de lavamientos en el templo. Y este versículo no puede ser usado para justificar el comer y beber lo que tú quieras. Es de locos. Sin embargo, aún en la Biblia NBI, tú puedes leer el contexto y puedes mirar que ese versículo está siendo sacado fuera de contexto. Leamos los dos versículos previos a este versículo que te está leyendo ese pastor. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Entonces vemos que aún en la Biblia NBI, si tú lees todo el capítulo y entiendes el contexto, tampoco está como muy fácil que te engañen, porque te das cuenta
de que aquí no se está hablando de y puedes comer este o tal alimento, sino que se está hablando de ceremonias que se hacían en el templo celestial. Entonces vemos cómo estos pastores deliberadamente tratan de engañar a las personas y llevarlas a error, sacando fuera de contexto versículos de la Biblia. Es de locos, hermanos. Y entonces te leen estos capítulos como haciéndote creer que están hablando de algo en donde se te da vía libre para comer y beber de todo, cuando están hablando de algo totalmente distinto. Entonces, luego este pastor dice que como Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 5, que los sacerdotes pueden profanar el sábado, ahora tú también puedes profanar el sábado. Veamos en Mateo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Plop. Esto es de locos, hermanos. Entonces ahora este señor se inventa que si Jesús dijo que los sacerdotes pueden profanar el sábado y son sin culpa, y como ahora nosotros somos todos sacerdotes y nuestro cuerpo es el templo de Dios, entonces este pastor razona que ahora todos podemos profanar el sábado. Pero esto es de lo más loco, hermanos, porque si un sacerdote profanaba el sábado, lo hacía precisamente porque abría el templo en sábado. Entonces el sacerdote no profanaba el sábado porque se iba a dormir a su casa o porque se iba a trabajar, no. El sacerdote profanaba el sábado porque abría el templo en sábado y tenía que hacer ciertas actividades para abrir el templo y para mantenerlo listo para el sábado. Asimismo, entonces, bajo la misma lógica, si nosotros somos sacerdotes y vamos a profanar el sábado, es porque vamos a hacer un servicio en sábado. Es decir, vamos a estudiar la palabra, vamos a leer la Biblia en sábado. Y precisamente eso es guardar el sábado. Pero este pastor trata de hacerte creer que tú puedes irte a trabajar, que porque el sacerdote trabajó en sábado y es sin culpa, pero resulta que el trabajo del sacerdote en sábado tiene que ver con el trabajo relacionado en el templo. Así que si tú hoy fueras a trabajar en sábado, tendrías que dedicarte a lo que es de Dios y no a hacer dinero. Es decir, tendrías que dedicarte a leer la palabra, a estudiar la Biblia. Entonces es totalmente absurdo y contradictorio lo que este señor pretende hacerte creer. Es evidente que es un completo engaño que ni él mismo se lo cree. Y luego, para colmo de males, este señor declara que el apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando dijo que él estaba en el día del Señor, realmente no se refería a que estaba en el sábado, que es el día del Señor, y que tampoco estaba en el domingo, como dice la Iglesia Católica, sino que estaba en el día grande del Señor, del final de los tiempos. Y para eso cita a Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 16. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy presuroso, voz amarga del día del Señor. Entonces, según el pastor, todo el Apocalipsis es el día del Señor, y que por tanto el apóstol Juan no se refiere al sábado, cuando dice que está en el día del Señor, sino que se refiere al día final. Y esto lo hace este pastor porque se les cayó la mentira de decir que el domingo es el día del Señor. Como ustedes saben, la Iglesia Católica se inventó el cuento de que la palabra domingo traduce día del Señor, y esto para tergiversar el pasaje bíblico en el cual el apóstol Juan dice que él está en el día del Señor, y así hacerle creer a todo el mundo que el apóstol Juan estaba en domingo. Y todo eso se les cayó como un castillo de naipes cuando Ecusatón les desenmascaró y les probó que el día del Señor es el sábado, porque el mismo Jesús dijo que él era el Señor del sábado. Y por tanto es obvio que el apóstol Juan, cuando dice que estaba en el día del Señor, estaba en el sábado. Así que ese caballito de batalla de los líderes religiosos falsos que decían que el apóstol Juan estaba en domingo recibiendo la visión del Apocalipsis, pues se les fue al piso. Y ahora, como se les fue al piso, este pastor se inventa que ya tampoco estaba ni en sábado ni en domingo. Y es decir, si la mentira del domingo se les va a caer, ahora también van a tratar de engañar a que ni siquiera el día del Señor es en sábado. Impresionante. Entonces ahora dicen que no, que el día del Señor es el gran día del Señor del fin de los tiempos, y no el sábado. Porque por supuesto que si el apóstol Juan estaba guardando el sábado, quiere decir que el sábado es aún válido como día de reposo. Así que ahora este señor pretende decir que no, que el apóstol Juan tampoco estaba guardando el sábado, sino que él estaba en cualquier otro día, y que cuando él dice que estaba en el día del Señor se refería a ese día del fin de los tiempos. Y por supuesto, eso es una gran mentira, porque nosotros leemos en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Por lo tanto, el día grande y terrible, al que se refiere en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, es el día final, el día en que el mundo se acaba, el día en que todos los pecadores mueren. Por tanto, el Padre Celestial envía al profeta Elías para evitar que tú, en el día del Señor, mueras como pecador. Entonces, el día del Señor, grande y terrible, no puede ser el mismo día del Señor en el que el apóstol Juan ve la revelación del Apocalipsis, porque muchas cosas han ocurrido en el Apocalipsis y las personas aún siguen vivas. Por lo tanto, el día del Señor del apóstol Juan evidentemente es el sábado, porque en el otro día grande y terrible del Señor, todos los pecadores van a morir. Para eso entonces el Padre Celestial te envía un profeta llamado Elías, el cual viene a advertirte, a mostrarte la apostasía
para que tú puedas salvarte y tu familia de lo que está por ocurrir en el mundo, para sacarte del engaño en el que te tenían todos estos pastores y curas, por lo que es la hora de que tú vuelvas tu frente y te conviertas fuerte en la fe, porque todo se ha cumplido. Los profetas de Baal han sido expuestos como mentirosos, y tus ojos lo han visto, y nadie antes los había expuesto, y ahora están expuestos, y tú los puedes ver expuestos con tus propios ojos. Hasta pronto, hermanos. Thank you.